Noticias nacionales en La Tecla. El Pleno de la Asamblea no aprobó el alza del IVA que planteó el presidente Daniel Noboa. La Asamblea Nacional arrancó este 6 de febrero el debate de la propuesta de ley del Ejecutivo que plantea un alza del IVA al 15%, cuyos recursos servirían para financiar el conflicto armado interno. Pero al final del debate el proyecto del Ejecutivo no tuvo los votos suficientes y fue negado. Un total de 83 asambleístas votaron en contra del aumento del IVA y solo hubo 43 a favor, mientras que 98 legisladores aprobaron un impuesto a las utilidades extraordinarias de la banca. Esta sesión del Pleno inició en medio de la incertidumbre entre las bancadas legislativas debido a la falta de acuerdos y posturas sobre el proyecto. En torno al proyecto de ley que llegó a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, hubo al menos 3 escenarios: votar por el informe de minoría de la normativa, tratar de evitar el archivo o que entre por el Ministerio de la Ley. Mientras que en los exteriores de la Asamblea en Quito también hubo tensión. Grupos favorables al gobierno llegaron hacia los exteriores del Palacio Legislativo para apoyar la propuesta del presidente Daniel Noboa de incrementar el IVA del 13 al 15%. También estaban los opositores que gritaban consignas en contra del incremento por considerar que afectara a las clases más pobres. 7 de la mañana con 19 minutos. El Pleno de la Asamblea no aprobó el alza del IVA que planteó el presidente Daniel Noboa. Con 83 votos en contra, la Asamblea negó el incremento al IVA de forma temporal y permanente. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Diario Primicias. Continuamos informando, amigos, temas de nuestro país. Y ahora les contamos lo que pasa en el sistema judicial, sobre todo a nivel nacional. Se trata del presidente de la Corte Constitucional, Iván Sagisela, quien renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, mientras que los magistrados no logran acuerdos para elegir a su sucesor. La Corte Nacional de Justicia se mantiene sin un titular. En la sesión autoconvocada el 6 de febrero, los magistrados tampoco lograron un acuerdo para elegir a su presidente. Para elegir a la máxima autoridad encargada se necesitan 12 respaldos, pero hasta la tarde sumaban 11 de 18 miembros que tiene ahora la Corte, entre jueces y con jueces titulares. Los nombres propuestos para reemplazar a Sagisela temporalmente son José Swing, Daniela Camacho y también Alejandro Arteaga. El periodo del último presidente, hablamos de Iván Sagisela, terminó el 5 de febrero. Por eso pidió al Consejo de la Judicatura que se le extienda la acción de personal para prorrogarlo como máxima autoridad de la Corte desde este martes. La solicitud no ha tenido respuesta. Mientras tanto, los jueces continuarán con la reunión desde las 10:30 de este miércoles 7 de febrero. Tras la falta de consensos para elegir a su sucesor, Iván Sagisela anunció su renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Esto aunque su periodo ya había terminado la noche anterior. En redes sociales, el magistrado sostuvo que no renuncia al derecho y a la institucionalidad. Por ello, él menciona: prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte. Iván Sagisela entonces renuncia a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, mientras que los magistrados no logran acuerdos para elegir a su sucesor. Así nos informa el portal de Ecuavisa. La Tecla. El municipio de Guayaquil no autoriza la noche amarilla ni la explosión azul con presencia de público. Este martes 6 de febrero se reunió el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Guayaquil para tomar una decisión sobre los permisos para la realización de los eventos masivos y se determinó que Barcelona y MLE no tendrán sus noches de presentación con público.
Así lo oficializó el alcalde Aquiles Álvarez al ser consultado por los periodistas referente a la explosión azul y la noche amarilla. No está autorizado. Me duele, pero tenemos que priorizar la seguridad de los guayaquileños, así comentó el alcalde. Hace unos días el gobierno dejó en manos de los municipios la autorización o no de los eventos masivos. En el caso de Guayaquil, Álvarez dijo que después de recibir informes de inteligencia, incluso de casos de dinamitas en caletas cerca del Estadio Monumental y del Capuel, hemos decidido no permitir aforo para las presentaciones de Barcelona y MLE. La dirigencia de Barcelona ha dicho que la noche amarilla no es un evento cancelado. En este caso, por primera ocasión, por primera vez, la noche amarilla se la va a realizar en los Estados Unidos debido a la inseguridad en Ecuador. Mientras que MLE había fijado su fecha de presentación para este 17 de febrero y se aprestaba incluso a vender entradas, pero ya no podrá hacerlo. La Liga Pro, que organiza el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, también decidió aplazar para el próximo 1 de marzo el inicio de la Serie A, debido a posibles atentados de bandas criminales que el gobierno ha categorizado como terroristas. 7 de la mañana con 23 minutos. Bueno, en todo caso, para todos los hinchas en este caso de MLE y de Barcelona, el municipio de Guayaquil no autoriza la noche amarilla ni la explosión azul con presencia de público. Es la nota nacional que el día de hoy compartimos desde el portal de Ecuavisa. Tecla Noticias. Y retomamos el tema de la ley económica urgente porque los votos no fueron suficientes, ya conocemos en la Asamblea Nacional, para aprobar el incremento del IVA del 12 al 15%. La iniciativa gubernamental únicamente obtuvo 43 respaldos durante la votación del Pleno registrada en la tarde, mientras que 83 legisladores se pronunciaron en contra y 9 se abstuvieron. Pero esto no significa que el objetivo del gobierno haya sido desechado por completo. Todavía le queda la opción del veto parcial, y es que el artículo propuesto por la bancada oficialista simplemente no reunió los votos para ser aprobado. Por lo tanto, el presidente como colegislador puede insistir en su idea, y lo ha hecho, pues si los legisladores hubiesen querido desecharlo, hubieran tenido que mocionar el archivo entero de la ley, y eso no ocurrió. La Asamblea enviará al Ejecutivo el proyecto aprobado por el Pleno en el que constaría el alza del IVA. Sin embargo, Noboa podría alegar que no hubo una resolución y disponer la promulgación en el registro oficial como decreto ley de su propuesta original, que el alza del IVA al 15% es de forma permanente. No obstante, el abogado Gonzalo Muñoz sostuvo que una vez que el legislativo aprobó la ley para enfrentar el conflicto armado interno sin incluir reformas para subir el IVA, el presidente está impedido de incluirlas en el veto. Esto debido a que no forma parte del proyecto. Puso como ejemplo el caso de la despenalización del aborto por violación en el año 2019. Recordó que el entonces presidente Lenín Moreno no pudo incorporarla por no constar en lo aprobado en la reforma. Entonces, el presidente Noboa puede insistir en el alza del IVA mediante el veto parcial. Esto está incluso por verse. Es la información que tenemos desde el portal de Ecuavisa. La Tecla. Seguimos informando. Y prisión preventiva para 12 detenidos en operativo contra la mafia albanesa. Un juez anticorrupción ordenó la prisión preventiva para 12 de los procesados por presunta delincuencia organizada tras ser detenidos en un gran operativo binacional contra una organización de la mafia albanesa que era liderada por, en este caso, Dritan. En este operativo, denominado Pampa en España y Gran Fénix 13 en Ecuador, las autoridades detuvieron a 30 personas, 18 de ellos en Ecuador. Ellos supuestamente pertenecían a una organización del narcotráfico que enviaba cocaína desde Ecuador a Europa.
La Fiscalía inició 2 investigaciones por este caso, la primera por presunta delincuencia organizada y otra por el presunto delito de lavado de activos. La audiencia de formulación de cargos contra 15 personas se instaló la noche de este martes 6 de febrero y se extendió por cerca de 8 horas. La resolución del juez se conoció la mañana de este miércoles 7 de febrero, además de dictar prisión preventiva para 12 procesados. El juez anticorrupción dispuso medidas alternativas para otros 3. También ordenó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles. 7 de la mañana con 27 minutos. Prisión preventiva para 12 detenidos en operativo contra la mafia albanesa. En la nota informativa que compartimos desde el portal de Diario Primicias. Tecla Noticias. Seguimos informando, amigos, y ahora les contamos que al TLC con China le hacen falta al menos 15 votos para ser aprobados en la Asamblea Nacional. Y es que al Tratado de Libre Comercio con China le hace falta al menos esa cantidad de respaldo para ser aprobado dentro del Parlamento. Y como están las cosas, los 19 votos en la bancada del Movimiento Construye serán decisivos para poner en vigencia ese tratado. En esa tienda, la decisión se tomará hasta en horas de la mañana antes de que la Asamblea se reúna para votar. Podamos tener un pronunciamiento como bloque si puede ser a favor o en contra, de pronto dejar en libertad territorial o de acuerdo a la posición de cada asambleísta, dijo Camilo Salinas. En las demás bancadas, las posiciones ya están definidas. El correísmo y también Pachacuti se oponen a esta disposición. Sus legisladores creen que el tratado es perjudicial para los productos nacionales. Paremos el TLC, tal como está, sentémonos a renegociar y conversemos con el hermano país y ellos los van a aceptar porque están ávidos de poder colaborar, expresó Cristian Vega, quien también es un asambleísta. Las conversaciones en el Parlamento están encabezadas por los asambleístas de gobierno que en este tema cuentan con el respaldo del Partido Social Cristiano. Los independientes cambiaron de posición y al final resolvieron respaldar la aprobación del TLC. En un comienzo, esos legisladores tenían dudas de que el tratado perjudique a los pequeños y medianos productores y por supuesto también al medio ambiente. Ellos van a ser muy respetuosos de respetar la naturaleza ecuatoriana. Entonces, al TLC con China le hacen falta al menos 15 votos para ser aprobados en la Asamblea Nacional. Es la nota que compartimos desde el portal de Ecoavisa. Noticias nacionales en La Tecla.